Buen día, buen día. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando Romanos 8 del capítulo 5 al 14. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque podemos hoy aprender de ti, porque nos permites hoy conocer más de quién eres tú, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias porque tenemos ese acceso, Señor, a tu palabra, a tu corazón. Gracias, papá. Hoy disponemos nuestros sentidos delante de ti. Hoy disponemos nuestro corazón, disponemos todo lo que somos. Queremos conocerte, Señor. Necesitamos conocerte más, papá. Te damos gracias por la palabra que tú hoy nos has de traer. Gracias por cada familia aquí representada. Hoy yo creo que son corazones fértiles, que son tierras fértiles a esas semillas que tú hoy traes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y te decía que vamos a estar estudiando Romanos 8 del 5 al 14. Estas últimas semanas hemos estado viendo Mateo 5, 6 y 7, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es todo el sermón del monte, ¿verdad? Que hace el Señor. Y precisamente en estas semanas vimos cómo hay un estilo de vida de reino, cómo en todo ese sermón del monte, por su gracia y por su misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos experimentar o alcanzar, ¿verdad? Ese estilo de vida, ese el sermón del monte describe la clase de vida que, que experimenta una persona que es alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. En ese, ¿verdad? En lo que hemos visto de Mateo 5, 6 y 7, podemos identificar características sobresalientes, características sobresalientes del ciudadano, del ciudadano del reino. Y entonces el Señor, ¿verdad? Nos presenta ese estilo de vida que primero, ¿verdad? Le agrada a Él y que si nos lo presenta, que si lo plasmó en la escritura es porque tú y yo podemos alcanzarlo. Y precisamente Romanos 8 del 5 al 14, Pablo nos muestra cómo tú y yo podemos alcanzar ese estilo de vida. Porque podríamos pensar, ¿verdad? Que es mientras más nos esforzamos, mientras más somos capaces, es como si en la mente, ¿verdad? Tuviéramos día a día las aventuranzas que sí las tenemos, ¿verdad? Están grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero no es como una lista, ¿verdad? De que hoy le doy palomita a aquello que sí cumplí. No se trata de eso, porque llegará un momento en que tú y yo nos agotemos. Todo lo que queremos alcanzar humanamente termina por agotarnos, termina por frustrarnos. Y es precisamente en Romanos 8, del 5 al 14, como Pablo nos describe la forma en que tú y yo podemos alcanzar ese estilo de vida que el Señor nos plasmó en Mateo 5, 6 y 7. Y voy a comenzar a leer Romanos 8, el 5 y el 6. Voy a comenzar a leer, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Vemos cómo aquí Pablo no, nos está dejando claro, ¿verdad? Que hay dos tipos que hay dos situaciones en las que tú y yo podemos pensar, dos tipos de pensamientos. O sea que pensamos, o sea que estemos pensando en las cosas de la carne, o sea que estemos pensando en las cosas del espíritu. Y Pablo en el verso 6 nos pone
la consecuencia de pensar de una manera y las consecuencias de pensar de la otra manera. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice, si ustedes se ocupan de la carne, hay un único fin, que es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de Dios, entre Dios y nosotros. Dice, si ustedes se ocupan de la carne, lo único que van a lograr es muerte. Y la segunda parte del verso 6 dice, pero el ocuparse del espíritu, y espíritu con E mayúscula, nos está hablando el espíritu de Dios, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y vemos cómo son cosas opuestas. Como dice Pablo, si ustedes están pensando, si ustedes están llenando su mente con cosas de la carne, lo único que van a lograr es morir, es una muerte. Pero caso contrario, ¿verdad? Y cosa totalmente opuesta, si ustedes se ocupan del espíritu, si en sus pensamientos está el ocuparse del espíritu, eso los va a estar conduciendo a vida y paz, dice la escritura. Dice Pablo, ¿verdad? Cuando aquí estaba escribiéndole a los romanos, Pablo estaba esperando que los cristianos vivieran normalmente con las cosas del Espíritu, es decir, que el día a día de un cristiano, cuando Pablo aquí escribe a los romanos, les estaba invitando a que su día a día se ocuparan de las cosas del Espíritu. ¿Por qué era importante o por qué fue importante? Y es importante esto, ¿verdad? Porque esto nos está conduciendo a una manera diferente de una conducta, a una manera diferente de nuestras palabras, a una manera diferente en lo que pensamos. Y dice Pablo, y si ustedes se ocupan de esto, tengan por seguro que van a experimentar la vida. Y no una vida cualquiera, ¿verdad? Recuerda que el Señor nos llamó a experimentar la vida eterna y la vida eterna es conocerle a Él y conocerle a Él es andar en las cosas del Espíritu. Y Pablo, y te decía al inicio que estas últimas semanas hemos estado hablando del Sermón del Monte, de ese estilo de vida, ¿verdad? Que el Señor nos manifestó y que tú y yo podemos alcanzar. Y vemos cómo aquí Pablo dice, hay una manera en que ustedes lo pueden alcanzar y es andar en las cosas del Espíritu. Dice el verso 7, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vemos cómo en el verso 7 y 8 Pablo sigue mostrándoles, ¿verdad? A los romanos las consecuencias de andar en la carne. Dice, los designios de la carne, lo que la carne desea, lo que la carne anhela, es enemistad. Lo único que produce es enemistad con Dios. Dice Santiago 4:4, que si tú y yo queremos amistad con el mundo, automáticamente nos volveremos enemigos de Dios. Y si queremos, ¿verdad? Si queremos avanzar, queremos una vida que agrade a Dios, queremos una vida que va en contra de nuestra propia voluntad. Porque aquí dice los designios de la carne, lo que la meta de la carne, lo único que va a provocar es que ustedes se enemisten con Dios. Y el Señor no vino a eso, el Señor vino, ¿verdad?, a cortar esa pared intermedia que nos separaba de Dios.
El Señor quiere constituirnos amigos de Dios, pero hay algo que se opone y que Pablo dice, día a día, ustedes necesitan pensar en las cosas del Espíritu, porque día a día se van a levantar cosas contrarias que les produzca enemistad con Dios. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí Pablo les está dando la clave de lo que va a mantener eh, sus cuerpos, ¿verdad? De lo que los va a mantener lejos del pecado. ¿Y qué es? El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo espíritu que mora en nosotros y que mata, ¿verdad? Mata los designios de la carne, mata los deseos de la carne. Y vemos cómo de Romanos 8, ¿verdad? Del 9 al 11. Es lo que tú y yo necesitamos para transitar en ese camino explicado en el Sermón del Monte por el Señor. Necesitamos y se requiere, aquí Pablo les está diciendo, si ustedes quieren experimentar esa vida de reino, necesitan ser sensibles al Espíritu. Necesitan ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Necesitan dejarse dirigir por el Espíritu Santo si ustedes quieren vivir una vida de reino. Necesitamos, ¿verdad? Cada día estar en acuerdo con la dirección del Espíritu Santo. Y es una vida de acuerdos. Desde que nos despertamos hasta que vamos a la cama, aún, ¿verdad? Cuando tú y yo dormimos, el Señor habla a nuestra conciencia. Es una vida de acuerdo con quién, con el Espíritu Santo. Y mira cuando el Señor nos dice, ¿verdad? Que el Señor les está hablando a los discípulos, les está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Y es precisamente lo que Pablo les estaba diciendo. Necesitan una vida en el Espíritu, porque necesitan a alguien lado a ustedes. De hecho, consolador, uno de los significados, ¿verdad? Del consolador del Espíritu Santo es llamado a estar a nuestro lado. Ahora imagínate esa bendición que el Señor nos dejó como garantía, ¿verdad? Como garantía de su promesa de que pronto volverá. Nos dejó al Espíritu Santo. Nos está diciendo, te dejo a alguien al lado de ti como garantía de que vuelvo. Pero no es solo eh, como algo emocional, sino como alguien que todo el día, todo el tiempo te estará dando dirección, te estará dando consejo, te estará ayudando. Dice el verso, dice Romanos 8 del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí Pablo les está diciendo, ustedes tienen la decisión de vivir conforme a la carne o de vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo. El único que va a matar los deseos de hacer lo contrario
a la voluntad de Dios es el Espíritu Santo en ustedes, estaba diciendo Pablo. Y te decía, ¿verdad? Que cuando el Señor asciende, en ese momento deja sobre en nosotros, al Consolador, a nuestro ayudador. Ahora, imagina esto, lado de nosotros, a tu lado, a nuestro lado está el Espíritu Santo, que cuando la estamos regando, ¿verdad? Él es el que nos está diciendo, hey, te estás equivocando. Hey, deja de estar actuando así, deja de usar esas palabras. Necesitamos a alguien que constantemente nos esté diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Y es el Espíritu Santo. Dice que si seguimos leyendo Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú te vas al original de esta parte cuando dice, da testimonio a nuestro espíritu, en el original significa que el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está constantemente repitiendo, eso significa da testimonio, está constantemente repitiendo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Imagina, constantemente el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu que somos hijos, que somos ciudadanos del reino, que necesitamos conducirnos de una manera, que necesitamos hablar de una manera, que necesitamos pensar de una manera que es conforme a la del reino. Ahora, si constantemente el Espíritu está insistiendo, ¿verdad? Está repitiendo a nuestro espíritu las verdades escritas, porque otro significado es que Él nos recordará. Él es quien nos recuerda lo que hemos olvidado. Porque puede ser que en el día a día, ¿verdad? Estamos tan ensimismados en una situación y estamos sembrando solamente en la carne y estamos olvidando las verdades escritas por Dios. Y el Espíritu Santo nos viene a recordar lo que se nos ha olvidado. Y Pablo les estaba diciendo, necesitan la dirección del Espíritu Santo. Necesitan recordar que al lado de ustedes está el Consolador, aquel que dejó Jesús como garantía, aquel que les está ayudando, aquel que les está aconsejando, aquel que les está liderando, aquel que les está diciendo qué y cómo hacerlo. Les estaba diciendo Pablo. Necesitamos dejarnos dirigir por Él. Necesitamos, ¿verdad? El liderazgo correcto. ¿Y qué nos está liderando? Pues tendríamos que preguntarnos y acabar, ¿verdad? Y hoy preguntarnos y recibir de la mejor manera la respuesta, porque cuando nosotros preguntamos, el Señor da una respuesta. ¿Qué nos está liderando? ¿Qué está gobernándonos, verdad? Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que en maneras tan sencillas, a lo mejor en tu familia sucede algo y ¿qué es lo que primero hacemos? Porque eso es lo que nos está liderando. ¿Qué es cómo reaccionamos? ¿Qué es nuestra primera reacción a lo que sucede? Porque es lo que nos está gobernando. Y si tú y yo queremos vivir conforme a una vida de reino, necesitamos dejar que el Espíritu Santo
mate toda obra de la carne. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos el liderazgo del Espíritu Santo. Necesitamos el yugo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que hoy has traído, has hablado a nuestro corazón, Señor. Hoy creemos que es necesario crear en nosotros, dispón nuestros corazones a dejarse dirigir por ti, Señor, a dejarse dirigir por tu Espíritu Santo. No es por nuestra capacidad, no es por nuestras fuerzas que podemos matar aquello que nos hace estar en enemistad contigo. Esos deseos, pasiones incorrectas, pensamientos incorrectos, no es por nuestra fuerza, Señor, sino por tu Espíritu Santo. Hoy apelamos al poder de tu Espíritu Santo sobre nuestra mente. Toda mente dividida es echada fuera en el nombre de Jesús. Y vienes tú, viene tu Espíritu Santo a recordar insistentemente a nuestro espíritu las verdades que tú nos has dejado, las verdades de quién eres tú, Señor. Hoy clamamos al poder de tu Espíritu Santo. Gracias por dejarnos en garantía esa ayuda, ese consejo, esa persona quien está al lado todo el tiempo, que constantemente nos está hablando, nos está convenciendo, que constantemente nos está diciendo qué hacer, cómo hacer. Perdónanos si lo hemos ignorado. Perdónanos, papá. Hoy tú nos conduces a renovar esa relación, a ese pacto que tenemos contigo, con el Espíritu Santo. Hoy tú nos conduces a renovar nuestra relación. Te necesitamos, lo necesitamos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias porque tú permites que podamos aprender de ti, porque permites que pueda venir claridad a nuestros pensamientos. Nos despojamos de todo pensamiento de la carne. Y en acuerdo, Señor, como cuerpo de Cristo, te suplicamos esos pensamientos del Espíritu gobernando nuestra mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mentes siendo renovadas, mentes siendo transformadas, pensamientos de acuerdo a tus pensamientos, pensamientos de acuerdo a tu voluntad, Señor, pensamientos de acuerdo a la ciudadanía del reino. En el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.